Vamos a iniciar con nuestra clase del día de hoy. El día de hoy, pues, tenemos planificado trabajar con nuestro resultado de aprendizaje número 2, el cual, pues, ya habíamos iniciado a trabajar en clases anteriores y estamos tratando lo que es la parte de las redes de las computadoras. En este caso, pues, hay diferentes tipos de actividades que ustedes han realizado referentes a qué es una red de computadoras, cuáles son los componentes que nosotros vamos a estar utilizando y actualmente pues el simulador que estamos empleando para poder conocer los diferentes tipos de configuraciones. En la última clase pues yo estuve compartiendo con ustedes lo que era la parte de el proceso de creación de una red básica a través de este software de simulación de Packet Tracer, con lo que yo pues traté de enseñarles la forma en la que podemos nosotros crear nuestras distintas configuraciones de red dentro de este tipo de software. En este caso, pues principalmente lo utilizamos para poder determinar en qué medida pues nos va a resultar funcional nuestra red de computadoras. ¿Sí? Ahorita pues este ambiente lo hemos estado trabajando de forma simulada, por lo tanto pues no hemos realizado en realidad una configuración física. Vamos a tratar de emplear una configuración física para poder ir visualizando de mejor forma los diferentes tipos de conectividad que nosotros podemos tener ya directamente desde una computadora. Pero ahorita pues ya vimos o ya conocimos cuáles son los parámetros, los puntos de partida para que nosotros podamos, en este caso, pues diseñar nuestra red. Por ahí ustedes ya pueden revisar en la plataforma de aulas virtuales. Hasta el final, pues ya aparecen los contenidos a trabajar durante esta semana. La tarea de hace 8 días, pues era la parte de crear un mapa mental, o en este caso, pues no era mapa mental. Vamos a revisar por acá. Eh, Era una síntesis, en realidad una síntesis donde se pudieran identificar cada uno de los factores que nosotros vamos a estar empleando para poder considerar la estructura de una red. Para ello, pues hablamos de estándares, hablamos de componentes, hablamos de protocolos de la red, que en realidad, pues en su conjunto lo que nos van a permitir es que nosotros creemos esa conectividad entre computadoras y que de esta forma, pues nosotros podamos ya trabajar de forma interconectada con los equipos y compartir los diferentes tipos de información que necesitamos, ¿verdad? Entonces empezamos lo que era el tema redes aplicadas, donde nosotros teníamos que ver cómo conectar una computadora a una red. Por ahí para esta semana pues ya nos toca la parte de la conexión de la PC a una red. Vamos a continuar viendo cuáles son estos diferentes puntos de conexión que nosotros podemos tener. Por ahí les compartí un archivito de cómo conectarse a una red y unos videos que nos enseñan. En primer lugar, el uso de Packet Tracer, que ustedes ya lo vieron, yo se los enseñé la semana pasada, pero aquí les dejo un video para que lo puedan retroalimentar, en un video donde nos explica cuál es la comparación entre un router y un switch, las diferencias entre un punto de acceso y un repetidor y cómo configurar un router como punto de acceso. Son videos que nos van a servir a nosotros más adelante también para que nosotros podamos solucionar problemas que se puedan presentar dentro de nuestra red de computadoras. Al final lo que nosotros pretendemos es cubrir este tema sobre las redes informáticas porque tenemos en cuenta que en muchos de los lugares de trabajo, en muchas de las instituciones, pues principalmente con lo que se trabaja, pues son las redes de computadoras. Entonces, para iniciar, pues yo quisiera escuchar por ahí a Mayerly, a Odalis, a José Antonio, que son los que ya me aparecen aquí conectados, y que me pudieran comentar un poquito de qué han estado trabajando sobre las redes de computadoras. Lograron instalar este programa Packet Tracer. Por ahí Mayerly, pues creo que lo había instalado directamente en su teléfono. Entonces, que quisiera escuchar sus comentarios sobre cómo les funcionó y en el caso de Mayerly, pues, ¿cuál es la funcionalidad de la aplicación para dispositivo móvil? Entonces, le dejo el tiempo en este momento a Mayerly para que nos comente cuál fue ese acercamiento que tuvo con el programa Packet Tracer. Bueno, buenos días, Miguel, y buenos días para todos. Pues yo había instalado el programa en mi teléfono
Ajá. pensando en que me iba a funcionar bien, pero en realidad, pues no sé si sea cuestión de mi teléfono, pero sí empezó a trabajar demasiado lento y como que no estaba dando el 100%, entonces quedaba así como congelado y pues la verdad no me funcionó muy bien en el teléfono. Exacto, sí, puede ser que sí sea por el teléfono. La cuestión en este caso es de que por ser un simulador consume más recursos de hardware, ¿verdad? Y entonces, lógicamente, si el teléfono no tiene las características adecuadas, el funcionamiento de dicha aplicación pues va a ser de un nivel inferior. Entonces, Ujú. probablemente sea ese el inconveniente, pero... al final lo importante o lo que a mí me interesa es que ustedes puedan estar interactuando con las actividades para poderlas realizar. De hecho, para esta semana hay una actividad que se trabaja directamente en Packet Tracer. Entonces, Mayerly, por si tuviera computadora, entonces mi recomendación sería que lo puedan instalar directamente en una computadora para probar esas configuraciones, ¿verdad? Ujú. Muy bien, gracias, Mayerly. José Antonio, si pudieras activar tu micrófono y comentarnos qué has trabajado hasta el momento, cómo vas con las actividades, si vas atrasado, o qué es lo que llevas hasta el momento dentro del curso. Sí, buen día. Buenos días, José. Pues siempre estoy atrasado un poco con las actividades. No hace Ajá. poco parece que no me acuerdo si ayer o antier creo que le envié el mapa mental de la semana antepasada, creo que era que tenía que entregar. Ajá, ajá. Y con respecto a la aplicación de Packet Tracer, la pude descargar y me funcionó bien. Hice lo mismo que usted ha enseñado de la semana pasada y me funcionó bien. Exacto, perfecto, José Antonio. Muy bien, vamos bien, José. Bueno, entonces ahora dejo el tiempo con Odalis. Odalis, ¿cómo vamos? Pude instalar Packet Tracer, ya probó crear su primera red LAN. ¿Cómo vamos con este tema? Para todos. Sí me funcionó bien. eh, Muy bien, qué bueno, Odalis. Vamos en este caso, pues vamos a continuar trabajando sobre el programa. Vamos a ver qué otras opciones de configuración tenemos y cómo podemos configurar principalmente cada uno de los aspectos dentro de la red, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a iniciar a verificar la funcionalidad de nuestro programa ya en un ambiente con nuevas configuraciones. Entonces, ahorita les voy a compartir por ahí mi pantalla para que ustedes puedan observar, ¿verdad? Cuáles son las diferentes opciones que tenemos para poder trabajar. Denme un segundito en lo que habilito por acá y vamos a continuar trabajando. Muy bien, entonces voy a compartirles por ahí mi pantalla y ahora sí, pues vamos a visualizar por acá.
En este caso, cuando estamos hablando de la conectividad a una red, nosotros vamos a establecer diferentes tipos de conexiones, ¿sí? Hay conexiones que ya las habíamos hablado que las podríamos realizar por medio de una interfaz física, en este caso por medio del cableado, y también podemos ver que para conectar nuestra computadora a una red o cualquier otro dispositivo lo podemos hacer directamente desde una conectividad Wi-Fi. Entonces, acá nosotros vamos a tener que para realizar este tipo de conectividad, nosotros pues hay que cumplir algunos parámetros o puntos clave que nos van a ayudar a que nosotros podamos definir cuál va a ser, en este caso, pues el entorno que vamos a estar desarrollando. Para ello, pues nosotros debemos de considerar, les había mostrado yo el tipo de direccionamiento IP que vamos a utilizar, eh, la estructura o la forma en la que van a estar conectadas nuestras computadoras. Para ello, pues existen diferentes tecnologías de conectividad. Dentro de las tecnologías, pues nosotros podemos mencionar lo que es las topologías de la red, la forma en la que va a estar distribuida la red. Podemos mencionar también el tamaño de la red. Según sus dimensiones, pues nosotros podríamos definir si es una red LAN, una red WAN, una red MAN, dependiendo del tipo de conectividad que vayamos a realizar. Entonces nos vamos a pasar acá a la parte de NetACAD y en NetACAD estamos trabajando sobre el capítulo número 8 que habla sobre redes aplicadas y estábamos en la sección 8.1, ¿verdad? En este caso, en esta sección, pues nosotros podíamos ver qué tipo de conectividad nosotros íbamos a estar utilizando. Luego, pues, qué tipo de dispositivos de red nosotros necesitamos utilizar en un punto determinado. En este caso, por ahí, a ver, Mayerle, para conectarse usted a Internet, ¿qué es lo que realiza? ¿O qué utiliza en su casa? Por ejemplo, ¿tienen algún dispositivo de conexión a Internet o simplemente a través de su teléfono tiene la conectividad a Internet? ¿Mayerle? Pues yo solo a través de mi teléfono no utilizamos Wi-Fi. Muy bien, perfecto, Pues perfecto, Mayerle. Bueno, entonces vean, en algunos casos, pues nosotros para podernos conectar a una red, hay dispositivos que nosotros podemos utilizar. Con mayor frecuencia, nosotros en nuestros hogares lo que utilizamos, pues es un router o para podernos conectar al internet. Les hacía yo la referencia en clases anteriores de que cuando nosotros venimos y nos conectamos a internet, automáticamente nos estamos conectando a una red. Y principalmente, pues a la red a la que nosotros nos conectamos es la red de redes que nosotros conocemos como Internet. Aparte de eso, por ejemplo, cuando nosotros venimos y a ese router conectamos varias computadoras, por ejemplo, en mi casa yo tengo 3, 4 máquinas y se conectan a ese router, pues automáticamente yo estoy creando una pequeña red. Porque media vez están conectadas al mismo router, yo puedo tener comunicación entre esas diferentes máquinas. Entonces ahí yo ya tengo una conectividad. Pero para conectarme a ese router, yo lo puedo hacer de diferentes formas. Yo puedo conectar un cable, que comúnmente es lo que se hace, ¿verdad? Conecto un cable al router y de ese router pues lo jalo hacia mi computadora y ahí automáticamente yo ya estoy recibiendo algún tipo de señal. Luego también puedo conectarme a ese router utilizando un dispositivo inalámbrico y que con eso pues yo ya puedo tener la conectividad también, ¿verdad? Conectándome a través del Wi-Fi, yo ya tengo la conectividad a la red. Entonces son diferentes medios, diferentes tecnologías que nosotros podemos estar utilizando. Ahora bien, ¿cómo se va a realizar ese proceso de conectividad? Yo les había mostrado por ahí la semana pasada de que cuando estamos hablando de la conectividad a un router, nosotros podemos venir y definir que esa conectividad nosotros la podemos realizar de forma automática. Nosotros solo venimos, nos conectamos al router o a la señal de Wi-Fi, ingresamos la contraseña y automáticamente ya tenemos internet.
De esta forma, pues nosotros ya estamos estableciendo una conectividad, nosotros ya estamos teniendo un contacto directo con nuestro dispositivo de red y sin mayor complicación, pues nosotros ya tenemos internet. En cambio, hay otros mecanismos con los que nosotros pues debemos de hacer configuraciones precisas o definidas, ¿verdad? Como por ejemplo, definir qué dirección IP van a utilizar, definir cuáles son los puntos o medios de conectividad, cuáles son las puertas o servidores que nosotros vamos a estar utilizando, pues eso ya sería una configuración manual que en realidad, pues esa configuración manual, por lo regular, nosotros la vamos a trabajar únicamente en una empresa que ya quiera crear su propia red y que tenga definidas algunas direcciones IP que va a estar utilizando para manipularse dentro de esa institución, ¿verdad? Entonces, acá nosotros en este momento pues vamos a ver algunas opciones que tenemos para configurar estos dispositivos que al final pues nos brindan una conectividad automática. Por aquí, por ejemplo, podríamos ver, dice acá, vamos a conexión de la NIC. Vamos a empezar por acá. Dice, para conectarse a una red, conecte un cable de Ethernet de conexión directa al puerto de la NIC, como se muestra en la figura. Y ahí pues nos muestra cómo nosotros podemos realizar esa conectividad, ya de forma física en una computadora o a través de una tarjeta de red, ¿verdad? También nos habla aquí de que la NIC dice que generalmente tiene uno o más LEDs, verdes o amarillos, o luces de enlace, como se muestra en la figura. Estas luces se utilizan para indicar si existe conexión de enlace y si hay actividad. Por lo regular, las computadoras pues van a traer esos dos LEDs, ¿verdad? Que nos van a servir para indicar que sí está habiendo actividad. Si por ejemplo yo vengo, conecto el cable y no se encienden esos LEDs, es porque no existe ningún tipo de conectividad. Quiere decir que o el cable no está bien realizado o al final pues no está conectado en el otro extremo, solo tengo conectado uno de los dos extremos. Entonces son puntos que nosotros debemos de considerar a la hora de estar creando una red, ¿verdad? Muy bien, continuamos por acá y entonces nos habla también de la conexión del router a internet. Dice, un router inalámbrico tiene varios puertos para conectar los dispositivos cableados. Por ejemplo, el router inalámbrico en la figura 1 tiene un puerto USB, un puerto de Internet y 4 puertos de red de área local. Así como observan ustedes en este momento esta imagen de este router, es el router que comúnmente a nosotros pues nos proporcionan las compañías de internet, ¿verdad? Por ejemplo, si yo adquiero un servicio de Claro o un servicio de Tigo, pues ellos me van a proporcionar un router como este que me va a permitir en un momento determinado, pues conectarme a internet. Y lógicamente va a tener un puerto de entrada, que es donde entra el internet, y varios puertos de salida que me permiten conectar otros dispositivos. Pero de la misma forma, pues también va a tener algún tipo de conectividad Wi-Fi que me va a permitir en un momento determinado realizar o compartir internet a través de una señal Wi-Fi. Muy bien, entonces vemos por acá también que este sería en la figura número 2, vamos a observar cuál sería, en este caso, pues, la forma de conectividad que nosotros tenemos ya en un esquema de Packet Tracer. Dice, acá nos indica, dice, la tecnología para conectar los dispositivos se muestran en la figura 2. Los pasos para conectar un router inalámbrico con un puerto de módem de banda ancha son los siguientes. En el router conecte un cable de Ethernet de conexión directa al puerto denominado Internet. Este puerto también se puede denominar WAN. La lógica de conmutación del dispositivo reenvía todos los paquetes a través de este puerto cuando hay comunicación entre Internet y las demás PC conectadas. Paso número 2. En el módem de banda ancha del proveedor de servicios, conecte el otro extremo del cable del puerto correspondiente. Las etiquetas típicas para este puerto son Ethernet, Internet o WAN. Encienda el módem de banda ancha y enchufe el cable de alimentación al router después de que el módem establezca una conexión a ISP. Comenzará a comunicarse con el router. Los LEDs de Internet del router se encenderán
lo que indicará la comunicación. El módem permite al router recibir información de red necesaria para acceder a Internet desde el ISP. Entonces ahí lo que nos muestra pues va a ser la forma en la que nosotros podemos venir y conectarnos a un router inalámbrico, teniendo como punto de partida un módem de banda ancha, que es el que comúnmente se conecta para poder distribuir lo que es el Internet. Entonces, nosotros, esta es la conectividad que comúnmente nosotros vamos a estar observando, bien sea en una empresa pequeña o en nuestros hogares, ¿verdad? La forma en la que nosotros pues nos vamos a conectar a Internet. Configuración de la ubicación de la red, pues esto lo habíamos visto la semana pasada, como nosotros pues podemos tener esos tipos de configuraciones. Y aquí ya nos habla de iniciar sesión en el router. ¿Cómo nosotros podemos configurar nuestro router? Aquí lo importante o lo que nosotros debemos de visualizar o de entender es de que cuando nosotros vamos a conectarnos a ese router, hay algunas configuraciones que nosotros podemos modificar. A ver, hago una pregunta por acá. ¿Quiénes tienen internet en sus hogares? Por ejemplo, Milter y José Antonio, que son los que me aparecen acá, ¿tienen internet de algún proveedor de servicios? Vea ahí que yo tengo internet. Sí, tengo uno ahí. Sí, Muy bien, Milter y dice que sí, José, ¿podés continuar? sí, yo tengo aquí conexión con router, pero solo sé que viene de como que de México, del internet. Ah, exactamente, sí, muy bien. Vean, existen diferentes tipos de proveedores de servicios. O sea, los dos comunes o los más utilizados es Claro y Tigo, pero en realidad, pues hay muchas otras empresas que se dedican a este comercio, ¿verdad? A vender los servicios de Internet a través de las diferentes infraestructuras de red. Muy bien, entonces ahora, acá lo que nos describe este capítulo es de que cómo nosotros, pues, podemos venir y a la hora de que nos conectamos a ese router, cómo nosotros podemos tener el acceso para poder configurar algunas opciones dentro de ese router. En primer lugar, lo que nosotros debemos de tener es la conectividad a la red. Vamos a continuar por acá. Dice, configuración básica de la red. Después de iniciar sesión, se abre una ventana de configuración de Windows como se muestra en la figura 1. La pantalla de configuración tendrá las fichas o menús para poder ayudarlo a navegar en las distintas tareas de configuración del router. Muy bien, entonces lo que se muestra, vea, en esta parte del capítulo de NetAcad, es la forma en la que nosotros podemos configurar nuestro router, ¿sí? Para que nosotros podamos hacer algunos cambios y que al final, pues, principalmente los cambios que se hacen es por seguridad de nuestra red, para definir cuál va a ser la velocidad de trabajo de mi red y también para poder definir el punto de acceso y cómo va a estar trabajando. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de conocer dentro de la configuración básica de una red. Todo lo que nos muestra acá, pues nosotros lo podemos hacer de forma física. Nos muestra las configuraciones inalámbricas, las configuraciones alámbricas dentro de nuestro router y que al final, pues nosotros podemos venir y verificar la conexión dentro de nuestra red. Sí, entonces yo creo que esto, pues muchos ya lo leyeron. Aquí ya nos aparece cuáles son los comandos que nosotros podemos utilizar y para qué nos sirven. Recuerden que yo el único comando que utilicé en la última clase pues era el comando ping y que era el que nos servía para verificar la conectividad de la red. Pero existen otros comandos que dentro del el CMD o el símbolo del sistema pues nosotros vamos a poder estar utilizando para poder venir y definir algunos aspectos que vamos a estar trabajando dentro de nuestra red. Por ejemplo, dice acá, el ipconfig es el comando que nosotros vamos a estar utilizando combinado con la diagonal AL, dice que muestra toda la información de configuración de todos los adaptadores de red. Con la diagonal release, libera la dirección IP de un adaptador de red. La combinación ipconfig diagonal renew, renueva la dirección IP de un adaptador de red. Y entonces estos procedimientos o estos comandos son necesarios que nosotros los conozcamos porque nos van a servir también para que en algún momento cuando estemos realizando alguna configuración o algún servicio dentro de la red, pues simplemente nosotros podamos aplicarlos de la forma en la que nosotros los vayamos necesitando. Entonces por eso nos aparecen en esta parte de este capítulo de NetAcad.
Aquí estaba el video, ¿verdad? Que yo les había indicado sobre los comandos y cómo nosotros podemos utilizarlos. Lo único que este video está en inglés, pero ustedes pueden verlo, ¿verdad? Muy bien. Aquí están las prácticas que nosotros vamos a estar trabajando. Dice práctica de laboratorio, conexión a un router por primera vez. Dice práctica de laboratorio, conexión a un router por primera vez. Le voy a dar un clic y aquí lo que nos va a aparecer pues va a ser la forma en la que nosotros podemos ir realizando la conexión de un router o cómo nos podemos conectar directamente a un router. Ahí nos muestra cuáles son los parámetros y las opciones de configuración que nosotros podemos tener. Entonces, para las personas que tienen su servicio de Internet, que tienen su conectividad a Internet y que se conectan a través de un router, pueden hacer esta prueba o esta verificación. Y si no, también vamos a continuar por acá en Netacad y más adelante pues nos va a aparecer una práctica a través de Netacad. Dice Packet Tracer, establecer la conexión a un router inalámbrico y configurar los aspectos básicos. Muy bien. Vean, en estas prácticas, en las prácticas de Packet Tracer, pues lo que nos van a aparecer son, en primer lugar, dice Packet Tracer, establecer la conexión a un router inalámbrico y configurar los parámetros básicos. Este primer archivito es el conjunto de instrucciones, donde nos va a ir dictando qué es lo que nosotros debemos de realizar. Entonces, lo pueden descargar y luego pues van llenando ahí algunos aspectos que les van preguntando sobre las configuraciones que se van haciendo. El segundo archivito que nos aparece para descargar ya es directamente nuestro archivo de Packet Tracer. Si se dan cuenta, pues aquí ya me descargó el archivito y ahora pues lo voy a abrir. Y vamos a realizar esas prácticas para conocer cuál es la funcionalidad de cada uno de ellos. Recuerden que nuevamente aquí cuando yo entro al NetAcad me pide que yo me registre o que continúe como un usuario invitado. Yo le voy a dar un clic en continuar como usuario invitado. Aquí me está cargando. Vamos a esperar a que nos termine de cargar. Muy bien. Y vean, aquí lo primero que nos pregunta es que cuál va a ser el perfil que nosotros vamos a utilizar. Yo aquí no voy a dejar el perfil de invitado. Y entonces, vean, acá lo que me van a aparecer son dos opciones. En la primera opción, pues me aparecen las indicaciones o las instrucciones de lo que yo voy a realizar. Es bien importante que acá ustedes puedan observar que en esta parte de las instrucciones, pues son instrucciones guiadas o pasos guiados que ustedes van a poder ir aplicando para poder trabajar con esta actividad. Entonces, en una parte les aparecen las instrucciones y en la otra parte, pues ya les aparece el archivito de conexión, ¿verdad? De donde ya están los dispositivos. Una ventaja de esta parte de los ejercicios es que ya están los equipos. Ustedes ya no tienen que venir y seleccionar algunos equipos a menos de que se los pidan las instrucciones porque las topologías ya están creadas. Lo único que nosotros vamos a utilizar, pues van a ser algunos procedimientos para poder configurar. Entonces vamos a realizar este ejemplo. Si se dan cuenta, para cada ejercicio, pues aquí en la parte de abajo les aparece un porcentaje de completación. O sea, ¿cuánto han ustedes alcanzado dentro de este ejercicio? En este ejercicio, pues tienen que llegar hasta el 100% para garantizar que sí cumplieron con todas las indicaciones colocadas dentro de este paquete tracer, ¿verdad? Entonces yo voy aquí a dividir mi pantalla en dos para poder observar cada una de las configuraciones. Y entonces empezamos. Recuerden que estamos trabajando el primer ejercicio de Packet Tracer. Dice, configura una computadora para unirse a una red inalámbrica. Probar la conexión inalámbrica. Introducción. Durante esta actividad, configurará un router inalámbrico para que admita una company laptop, una PC portátil de la empresa, como cliente inalámbrico y enrute los paquetes IP. Y entonces ahí nos va a ir por pasos guiando qué es lo que debemos de hacer. Dice, paso número 1, preparar la red. Inciso A, seleccione connection o conexiones que se representa con un rayo de tormenta y se encuentra en el sector inferior izquierdo de Packet Tracer. Haga clic en Copper Strike Through, cobre de conexión directa que se representa con la línea negra continua. Inciso C, cuando el cursor cambie al modo de conexión, haga clic en la PC0 y seleccione el puerto fase Ethernet 0.
haga clic en WRS1 y elija Ethernet 1 para conectar el otro extremo del cable. Observe que WRS1 tiene dos segmentos de red, interna e Internet, los puertos Ethernet 1 al 4 e inalámbrico se consideran parte del segmento de la red interna, mientras que el puerto de Internet es la parte de Internet. WRC1 actuará como switch para los dispositivos conectados a su segmento de red interna y como router entre los segmentos. PC0 ahora está conectada al segmento de red interna Ethernet 1 cuando en Packet Tracer aparezcan puntos verdes en ambos lados de la conexión entre PC0 y WRC1, continúe al paso siguiente. Nota, si no se muestran puntos verdes, asegúrese de habilitar la función Show Link Lights, mostrar luces de enlace en Option Preference, opciones de preferencia. También puede hacer clic en Fast Forward Time, avanzar tiempo rápido, que se encuentra arriba del cuadro de selección de conexiones en la barra amarilla. Muy bien, entonces vean, acá en estas actividades, lo que a ustedes les van a ir indicando, pues son pasos guiados de lo que ustedes van a ir realizando. Si se dan cuenta, aquí les explico el entorno de esta red. En esta red, pues tenemos la conectividad de una computadora y de una computadora portátil. Y automáticamente pues tenemos nuestro router. Entonces asumimos de que, por ejemplo, nosotros estamos en nuestro hogar, nos dejaron ahí el router de internet y ahora lo que yo quiero es configurar para poder conectar esta laptop a mi router. ¿Qué es lo que yo debo de hacer? Dice acá que el paso número 1 es la preparación de la red. ¿Cómo hago yo la preparación de la red? Para poderme conectar a este router inalámbrico, en primer lugar, pues yo tengo que conocer cuáles son las configuraciones que ya trae por defecto ese router, cuáles son los aspectos que yo tengo que tener para poder venir y definir algunos puntos o parámetros de partida dentro de mi router. Entonces yo vengo acá, como no sé cuál es por ejemplo, la contraseña del Wi-Fi, no sé cómo conectarme a una red, lo más simple y lo más sencillo es conectarme a través de un cable. Cuando yo me conecto desde una computadora hacia un router con un cable, nunca me va a pedir alguna contraseña. ¿Por qué? Porque la conexión es directa. Yo estoy enviando la información desde el router hacia la computadora. Y entonces lo único que va a hacer es el sistema es tratar de identificar el direccionamiento IP. En este caso, recuerden que desde su router, ustedes cuando se conectan a internet y conectan un cable desde su router a una computadora, ustedes no configuran la dirección IP. ¿Por qué? Porque el router ya viene preestablecido para asignar de forma automática direcciones IP. Dijimos que en este caso, pues el protocolo que se encarga de ese direccionamiento o de asignar alguna dirección IP a cada una de las computadoras o a cada uno de los dispositivos dentro de la red se conoce con el nombre de DHCP. Y entonces ese DHCP ya viene configurado en el router. Y entonces empezamos a realizar la configuración. Dentro del paso 1 decía que nos teníamos que ir aquí a las conexiones, buscábamos la conexión Copper Strike Throat, que sería el cable recto. Si recordamos un poquito de lo que les expliqué la semana pasada, les dije que la conectividad directa o el cable directo se utilizaba cuando, por ejemplo, teníamos dispositivos diferentes. En este caso íbamos a conectar una computadora a por lo tanto, pues son dos dispositivos diferentes, entonces yo selecciono la conectividad, selecciono el puerto Fast Ethernet 0 de la computadora, me voy hacia la parte del router y en el router voy a seleccionar el Ethernet 1. De esta forma yo ya conecté mi computadora hacia el router. Si yo vengo a ver acá en el porcentaje de completación, vean que yo ya tengo un 20%. Simplemente con realizar esa conectividad, yo ya tengo un 20%. Entonces ahora voy a venir acá. Vean pues, voy a entrar a la computadora, voy a ir a la configuración y ahorita pues no tengo ningún tipo de configuración realizada, todo está en estático.
Aquí ya me aparecen lo que me decía dentro de preparar la red, me decía que tienen que aparecer estos dos puntitos verdes que indican que sí hay conectividad, ¿verdad? O sea que sí funcionó el cable es el correcto que yo estoy utilizando. Vamos al paso número 2, dice configurar la PC0 para que use DHCP. Entonces ahorita lo que me toca es configurar esta computadora para que pueda recibir su dirección IP. En la red que yo creé la semana pasada, pues yo les fui definiendo qué dirección IP iban a utilizar. Ahora no. Ahora yo voy a dejar que el router le asigne una dirección IP a mi computadora. Muy bien, dice, para acceder a la página de administración de WRC1, PC0 debe comunicarse a la red. O sea, ¿qué es lo que yo estoy pretendiendo hacer en este momento? Que esta computadora entre a este router para poder definir algunas configuraciones. Pero en primer lugar, pues esta computadora tiene que tener conectividad. La conectividad física ya está, pero no hay una conectividad lógica. Entonces, para que exista esa conectividad lógica, los dos dispositivos tienen que pertenecer a la misma red. Entonces dice acá, PC0 debe comunicarse en la red. Generalmente, un router inalámbrico incluye un servidor DHCP. Entonces, el router inalámbrico, por lo regular, va a tener ese servicio de DHCP, en el que nosotros pues ya solo venimos conectados, hacemos la conexión, le decimos que va a utilizar DHCP y automáticamente le va a asignar una dirección IP. Y este suele ser habilitado de una forma predeterminada en el segmento de red interna del router. Para que PC0 adquiera una dirección IP de WRC1, que sería nuestro router, PC0 recibirá la información IP del servidor de DHCP en WRC1. Y entonces aquí me dice los pasos, ¿qué es lo que yo necesito hacer para recibir esa dirección IP? Paso número 1, dice haga clic en PC0 y seleccione la ficha desktop o escritorio. Haga clic en IP Configuration y seleccione DHCP. Y luego pues ya me hace algunas preguntas. ¿Qué dirección IP se le dio a la computadora? ¿Cuál es la máscara de subred? ¿Cuál es el gateway predeterminado de la computadora o la puerta de enlace? Y luego dice que tengo que cerrar la dirección o la ventana IP Configuration para que se guarden los valores que ya me definió. Dice, los valores pueden variar dentro del intervalo de la red debido al funcionamiento normal del DHCP. Muy bien. Entonces ahora vamos a realizar esa configuración. Como les digo, en la red anterior yo hice manualmente este proceso. Yo le definí la dirección IP, yo le definí la máscara de subred, les dije que no iba a tener puerta de enlace porque no se iba a conectar a internet, pero en cambio este router sí le va a asignar una puerta de enlace porque sí se va a conectar a internet esa computadora. Entonces vengo yo acá y ingreso a me voy a ir a la opción escritorio, que es esta de desktop. Voy a ampliar acá la ventana y voy a seleccionar la opción que dice IP Configuration. Ahorita por defecto está en estático, yo lo voy a pasar a DHCP para que me obtenga de forma automática la dirección IP. Y está buscando. Ahí ya me dio una dirección IP. Dice la dirección IP que me asignó es la 192.168.0.100. La máscara de subred 255.255.255.0. La puerta de enlace 192.168.0.1. El servidor DNS 209.165.201.1. Y entonces esos valores yo ya no los tengo que asignar, o sea, yo ya no tengo que venir y hacer nada porque ya de forma automática fueron asignados. Entonces yo vengo y ahora sí ya puedo cerrar esta parte de acá porque yo ya terminé la configuración. Y con eso yo ya obtuve una dirección IP. Esto es lo que sucede cuando ustedes vienen y conectan desde su router un cable hacia su computadora. Se le asigna una dirección IP. ¿Siempre va a ser la misma dirección IP? No. Puede ser que en algunos casos cambie de forma automática esa dirección IP. Si se dan cuenta, aquí en el proceso de completación ya nos da un 30%. Solo les voy a poner, por ejemplo, acá vamos a agregar otra computadora. Vamos a poner esta PC1. Y a esta PC1 pues le vamos a agregar también su conectividad del Fast Ethernet 0. Por ejemplo, vamos a conectar otra computadora a este router al Fast Ethernet 2. Ah, bueno, aquí ya no nos deja, ¿verdad? Dice que está bloqueada la conexión. Pero si nos permitiera realizar la conexión a ese router, pues nosotros
podríamos observar cómo también se le asigna una dirección IP a esta computadora. De forma automática se le va a ir asignando esas direcciones IP para que pues puedan ir funcionando dentro de la red. Aquí es algo muy importante de que, por ejemplo, en este momento se le asignó la dirección 192.168.0.100, pero puede ser que el día de mañana, cuando yo vuelva a encender esa computadora, sea una dirección IP diferente. ¿Por qué? Porque ahí el que va definiendo qué dirección IP va a ir asignando es el DHCP. Según la configuración que tenga, pues puede ir asignándole la dirección 1, la dirección 2, aquí ya le dio hasta la 100. Mañana puede ser que le asigne la 101, siempre y cuando esté dentro de la red. Entonces, esa es la forma en la que funciona este DHCP. Entonces, ahorita ya tenemos la conectividad. Ahora dice, paso número 3, conectarse al router inalámbrico. ¿Cómo me voy a conectar a este router? Yo ya tengo el acceso, porque ya pertenecen los dos a la misma red. Yo ya puedo tener acceso desde el router a la computadora y viceversa, desde la computadora hacia el router. Y entonces ahora lo que yo pretendo hacer es conectarme hacia el router inalámbrico. Dice, paso número 3. En la ficha de esto, en la PC0, seleccione web browser. Ingrese la dirección 192.168.0.1. Muy bien. ¿Dudas, preguntas hasta el momento? Si van teniendo dudas o si van teniendo preguntas, háganmelo saber y yo voy a tratar de aclararse. Milter, por ahí veo que tenés levantada la mano. Decime, Milter, ¿tenés alguna duda, alguna pregunta? Solo una pregunta, Inge. Ajá, Es, sí, decime. un ejemplo que si yo quiero cambiar la dirección IP de la computadora, pero solo las últimas de la derecha, ¿verdad? Ajá, ajá. Este, porque, bueno, más eso existe en los routers, porque cuando uno está configurando otro router hacia otro router, pide que uno cambie la dirección IP. Entonces, pero ese es solo el último número de la derecha. Pero entonces, en caso de la Exactamente. computadora, es que en Cisco decía que había dos direcciones IP, una de versión 4 y otra de versión 6. No sé si las dos se Ajá, cambian. ajá. Bueno, dependiendo, Ujú. les hacía O yo la solo la mención versión hace. IP, versión 4. Sí, digamos, en este caso, hace 8 días yo les decía de que ustedes van a seleccionar. Si ustedes quieren, pueden utilizar la dirección IPv4 o la dirección IPv6. En este caso, ¿qué dirección tienen que cambiar? Según la dirección que estén utilizando dentro de la red. Si están utilizando IP versión 4, pues es IP versión 4 la que van a cambiar. Si están utilizando IP versión 6, pues es IP versión 6 la que deberían de modificar. Pueden tener las dos al mismo tiempo, pero no es recomendable. Lo ideal es que utilicen IP versión 4 o utilicen IP versión 6. En este caso, ¿podemos cambiar la dirección IP? Claro que sí, siempre y cuando esté dentro del rango de la red. Si ustedes vienen y se salen de la red, pues ahí automáticamente ya no les funcionaría. Por ejemplo, voy a hacer acá el ejemplo y se los puse en ejemplo la semana pasada. Por ejemplo, mi router, ahorita el router me dio la dirección 192.198.0.100. Y si en algún momento yo quisiera cambiarlo y, por ejemplo, yo quisiera definirle a esta máquina, porque no quiero que esté cambiando de dirección IP, yo le digo que tiene que utilizar la dirección 192.198.0.90, eso es permitido, ¿sí? Recuerden que este es un tipo de dirección tipo C o clase C y el rango de red pues lo definen los primeros 3 octetos. Y esos 3 octetos, pues esos son los que no se pueden cambiar. Ahora, por ejemplo, si a alguna computadora yo le pusiera 192.168.1.90, aquí sí ya no pertenece a la misma red. ¿Por qué? Porque ya nos cambió el último parámetro que define la red. Es que sería 192.168 y este ya cambió a 1. Entonces ahí ya es una red diferente. Si ustedes hacen ese cambio, pues ya no funcionaría su red o su computadora dentro de la red. Entonces, sí se puede realizar ese cambio siempre y cuando no afecte a la red. Otra cosa también, recuerden que si es DHCP lo que ustedes tienen, el DHCP va a ir asignando de forma automática las direcciones IP.
él no sabe que en algún momento ustedes ya utilizaron esta dirección IP y de repente conectan otra máquina y a esa otra máquina el DHCP le asigna la dirección 192.168.0.90 porque él no la había asignado, sino que ustedes pusieron manualmente esta de acá. Y si él la asigna, ahí ya hay un conflicto de red. ¿Por qué? Porque hay dos máquinas con la misma dirección IP. Entonces, cuando es de DHCP, lo ideal es que ustedes no toquen nada de configuración de direcciones IP. ¿Por qué? Porque eso lo está haciendo automáticamente el router. Y si ustedes vienen y seleccionan alguna, puede que más adelante haya un conflicto de red porque esa dirección que ustedes seleccionaron puede ser que se la asigne a otra computadora el router más adelante. Y entonces ahí hay choques, ¿verdad? Lo que les decía de que en una red no pueden haber direcciones IP iguales, porque entonces no se sabría hacia dónde tienen que ir los paquetes. Pero sí, claro que lo pueden modificar. Muy bien. No sé si con eso aclaro tu duda, Milter. Sí, ahí está bien. Gracias. Sí. Muy bien. Bueno. Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces vean, ahí nosotros ya definimos la dirección IP. Bueno, lo hizo el router, ¿verdad? De forma automática, el router pues ya definió la dirección IP. Ahora lo que nosotros pretendemos es conectarnos. Si se dan cuenta, dice que la dirección del router es 192.168.0.1. Y de esta forma, si lo revisamos por acá, digamos, dijimos que la dirección de la máquina era la 192.168.0.100 y ahorita me dice que la dirección del router es la 0.1. Si nos damos cuenta, están dentro de la misma red. ¿Por qué? Porque los primeros tres octetos tienen exactamente la misma información. Solo que mi máquina es la número 100 y el router es el número 1. Entonces sí pertenecen a la red. Y esta dirección del router es la que me va a servir a mí para poderlo administrar. Muy bien. Cuando nosotros vamos a administrar nuestro router, nosotros debemos de conocer cuál es la dirección IP de nuestro router. Por ahí, por ejemplo, ¿cómo pueden ustedes saber cuál es la dirección de su router? ¿Cómo pueden ustedes conocer esa dirección IP? Por lo regular vienen en la parte de atrás del router. Ahí les aparece la dirección de administración. Y si no, pues también la dirección que se utiliza por defecto es la número 1 del conjunto de red. Entonces, por ejemplo, ustedes deberían de revisar cuál es la dirección IP de su máquina. Por ejemplo, si su máquina tuviera la dirección 192.168.1.5, por ejemplo, esa es la que tiene mi computadora. Entonces, ¿cuál podría ser la dirección del router? La del router siempre va a ser la 1. Entonces, por ejemplo, la dirección del router puede ser 192.168.1.1. Esa sería siempre la dirección del router. Pero en este caso, pues tendrían que revisar. Por ejemplo, si la dirección fuera 192.168.4.20, ¿cuál sería la dirección del router para este caso? A ver, por ejemplo, Mayerly. ¿Cuál sería la dirección del router si mi máquina me diera la dirección IP 192.168.4.20? ¿Cuál cree usted, Mayerly, que sería la dirección del router? ¿Milter? ¿Cuál sería la dirección del router para esta dirección IP? Tal vez .4.21. No. Tendría que ser siempre la primera de la red. Es 192.168.4. Ahí vamos bien. Solo que en este caso, pues la dirección sería .1. Esa debería de ser la dirección del router. Pero ahí, pues, por eso les digo, a veces viene dentro del router con la dirección IP con la que está configurado o por defecto toma la primera del segmento de su red. En este caso, vimos acá que como tenemos la 0100, que fue la de nuestra máquina, la del router es la
1. Entonces ahora probemos. Ahora ustedes cómo podrían acceder hacia su router. Dice que lo van a hacer a través de un navegador web. En este caso, pues, desde Packet Tracer tenemos que buscar esa opción de navegador web e ingresar a esa dirección IP a través de una URL o como que fuera una página. Muy bien, entonces hagámoslo. Ingresamos a nuestro router, perdón, a nuestra computadora. Nos vamos a la opción de web browser o nuestro navegador web. Recuerden que si fuera físicamente, desde Google Chrome, Mozilla o el que ustedes tengan. Y aquí en donde escriben el nombre de la URL o el dominio, van a colocar la dirección IP. En este caso colocamos 192.168.0.1. Si colocan bien la dirección de ese router, automáticamente les tendría que pedir una ventanita de autorización. Eso lo va a pedir cualquier router. Si ustedes se conectan al router de Claro o de Tigo, les va a pedir esta autenticación. ¿Dónde voy a encontrar el nombre de usuario? ¿Dónde voy a encontrar el password? También en la parte de atrás del router aparecen esos datos. Si no aparecieran, ustedes tienen que buscar según el fabricante, según el modelo del router, cuáles son las credenciales de administración desde Internet. Entonces aquí yo ya tengo conectividad. Pero ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, coloco una dirección que no es la correcta del router? Por ejemplo, le voy a poner 192.168.1.1. Le doy un enter y lo que me va a dar es un error que no encuentra esa opción. En este caso me muestra aquí el error request timeout. O sea que ya tardó mucho tiempo o el tiempo requerido pues fue demasiado largo y no encuentra una respuesta dentro de esa dirección IP. Entonces ahora sí vamos a colocar la dirección IP correcta. Entonces, ¿qué necesitamos para poder administrar nuestro router? Para poder administrar nuestro router necesitamos las credenciales. Ahorita las credenciales las vamos a revisar por acá y dice nuestra hojita de acá. Use admin para el nombre de usuario y la contraseña. En el encabezado Network Setup, configuración de la red básica Setup, observe el intervalo de direcciones IP para el servidor de DHCP. La dirección IP para PC0 está dentro de ese intervalo. Se espera que lo esté. Explique su respuesta. Muy bien, entonces venimos acá y vamos a colocar esas credenciales. Dice que el usuario es admin y la contraseña es admin también. Le damos OK. Y de forma automática ya estamos dentro del router. ¿Sí? Muy bien. Y entonces dice que acá en la primera opción, en configuración, en Basic Setup, nos muestra algunas configuraciones. Internet Setup dice que lo va a hacer por DHCP. ¿Cuál va a ser el rango de la red? Dice que el rango de la red, digamos, la IP del router es 192.168.0.1. Yo podría cambiar esa dirección IP cambiando acá los valores. DHCP Server. El DHCP está configurado para utilizar las direcciones IP con la dirección de inicio 192.168.0 desde la 100 con un máximo de 50 direcciones. Entonces empezaría desde la 100 hasta la 149, que serían los rangos de direcciones que nosotros podemos tener. Aquí abajo ya nos muestra, ¿verdad? 192.168 desde la 100 hasta la 149. Y hay algunas opciones que nos va mostrando de forma automática. ¿Sí? Entonces, esas son las opciones que nosotros podemos ir observando. Vamos a continuar en nuestra hojita de instrucciones. Dice paso número 4. Configurar el puerto Ethernet de Internet WSR1. En este paso, WRS1 está configurado para enrutar los paquetes desde los clientes inalámbricos hacia otras redes. Configura el puerto de Internet en WRS1 para conectar a otras redes. En Internet Setup, configuración de Internet que se encuentra en la parte superior de la página Basic Setup. Configuración básica, cambia el método de dirección IP de Internet Automatic Configuration DHCP a Static IP estática. Entonces aquí dice que yo tengo que configurar esta parte de acá. Voy a arrastrar eso hacia acá. Voy a venir y le voy a seleccionar acá Static IP. Muy bien. Ahora dice, escriba la dirección IP que se asignará a la interfaz de Internet de la siguiente manera. Internet IP address
Y entonces aquí venimos y colocamos la dirección IP. 209, 165, 200, 225. La máscara de subred dice que es 255, 255, 255, 252. La puerta de enlace 209, 165, 200, 226. Muy bien. Dice, el resto de información queda igual. Desplácese hacia abajo en la página y haga clic en Save Settings, haga clic en Continuar. Pase al siguiente paso. Muy bien, nos vamos hasta abajo y aquí nos aparece la opción Save Settings. Y aquí le damos en Continue y ya estamos en esta parte. Si revisamos nuestro proceso, ya nos aparece un 60% de completación. ¿Qué es lo que yo acabo de hacer? Esta configuración que yo acabo de realizar es la que me va a permitir que el router se conecte al internet. En algunos casos, pues esta viene por defecto. Con DHCP, pues el router tendría que obtener su dirección IP. Pero como no está configurado DHCP dentro de esta nube o dentro de el internet para enviarle dirección IP al router, entonces yo se la puse manualmente. Y fueron estos datos, ¿verdad? Si en algún momento ustedes tuvieran que cambiarlo, pues esto se los tendría que dar su proveedor de servicio, ¿verdad? Decirle, mire, utilice la siguiente dirección IP para su router, pero difícilmente pues ustedes lo van a hacer, ¿verdad? En lugar de eso, pues hay un asistente técnico desde Claro que se encarga de realizar ese procedimiento, pero puede ser que en este caso pues ustedes sean esos trabajadores de Claro y necesiten configurar estos aspectos dentro de la red. Entonces pasamos al paso número 5, dice configurar el SSID de WSR1. ¿Qué es el SSID del router inalámbrico? El SSID pues es el nombre con el que me va a aparecer la conexión inalámbrica. Por ejemplo, si yo me conecto a un router de Turbonet, por lo regular me aparece ahí el SSID como Turbonet y un código, ¿verdad? Según el nombre. O si ustedes se lo han cambiado, pues de repente le aparece el apellido de su familia o el nombre que ustedes le quieran colocar. Entonces, si por ejemplo, ustedes ahorita en su router al que se conectan aparece el nombre de la empresa, Turbonet, ustedes pueden cambiar ese SSID. Y ahorita vamos a ver cómo se va a cambiar ese nombre. Dice, diríjase a Wireless Basic Wireless Setting inalámbrica, configuración inalámbrica básica, cambie el network name o SSID, nombre de la red SSID a Company. Tenga en cuenta que los SID distinguen entre mayúsculas y minúsculas. Desplácese hacia la parte inferior de la ventana y haga clic en Save Settings. Ahora dice en la laptop 0, ahora muestra una conexión inalámbrica WRC1, haga clic en continuar y pase al siguiente paso. Muy bien, entonces hagamos esa configuración. Teníamos por acá entonces nuestra configuración del router. Ahora dice que nos tenemos que pasar a Wireless. Aquí arriba está Wireless, miren, estábamos en Setup, pasamos a Wireless. Algunos dirán, ala, ¿por qué todo está en internet? ¿Por qué, perdón, en inglés? ¿Y por qué no lo pasa en español? Porque todos los dispositivos de red vienen en inglés. Va a ser raro el dispositivo que venga en español. Entonces nosotros nos tenemos que acostumbrar al inglés, ¿verdad? Yo tengo entendido que ustedes ya están sacando por ahí su curso de inglés, entonces sí traten de aplicarlo a estos procedimientos que estamos viendo, porque es lo básico dentro de la informática, ¿verdad? El inglés. Entonces pasamos aquí a Wireless y dice que ya estando en Wireless buscamos la opción Wireless Settings, Basic Wireless Settings, y ya nos aparece por acá. Cambia el Network Name, aquí nos aparece Network Name o SSID, y dice que por defecto nos aparece el nombre de default. Y lo tenemos que cambiar a Company. Muy bien, entonces venimos acá y vamos a cambiarlo. Voy a probar, no sé si es a Company, a Company o es solo Company. Voy a probar así como me aparece ahí, a Company. Si no me sube el porcentaje es porque no está bien colocado, entonces ya lo cambio. Tenga en cuenta que los SID reconocen entre minúsculas y mayúsculas. Desplácese hacia la parte inferior. Bueno, ahora vamos a guardar las configuraciones. Lo único que hicimos ahorita fue cambiarle el nombre. Entonces, ¿dónde van a cambiar ustedes el nombre de su router? En donde aparezca SSID. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando cambiamos el nombre, si ya hay conectados algunos dispositivos, automáticamente los desconecta. ¿Por qué? Porque ya es como que una red diferente.
Entonces vamos a venir acá, guardamos los cambios. Muy bien. Y ahora dice que nos dirigimos a la laptop. Voy a minimizar esto. Me voy a ir a la laptop. Y aquí vamos a ver. En este caso, en escritorio, nos vamos a ir a esta opción de PC Wireless. Y desde acá ya vamos a ver cuáles son las redes que nos aparecen. Vamos a ver si nos aparece por acá. Aquí ya nos aparece a Company. Es como que estuviéramos observando desde nuestra computadora esa conectividad. ¿Sí? Entonces, sí, ya está, dice aquí. Entonces, ahora muestra con una conexión inalámbrica WRS1. Vean, ahí ya nos aparecen todas las linitas, o sea que ya está conectada de forma inalámbrica. Muy bien, ya llevamos un 70%. Vamos al paso número 6. Dice cambiar la contraseña de acceso de WRC1. Esto también es bien importante. ¿Por qué? Porque aquí ya estamos hablando de seguridad. Cuando nosotros venimos y de repente alguien más ya sabe nuestra contraseña de nuestro internet, de forma automática pues se va a estar conectando. Lo ideal es que ustedes cambien esa contraseña cada cierto determinado tiempo para que al final pues solo ustedes tengan acceso a su red, ¿verdad? Y no hayan otras personas que se esté conectando a su señal de Wi-Fi. Entonces, para ello, pues vamos a ver cómo cambiarlo. Para cambiar la dirección de acceso, dice, nos vamos a ir a Administración. Nos vamos a Administración. Hasta aquí al final está Administración. Dice, y cambie la contraseña del router actual a Cisco. Bueno, entonces aquí están las credenciales de acceso. Miren, aquí estaría admin, que es nuestro usuario, y aquí estaría admin, que es nuestra contraseña para acceso al router. Esto es para acceso al router. Entonces yo voy a cambiar la contraseña, ya no va a ser admin, sino que ahora va a ser Cisco. Le coloco la contraseña Cisco. Voy a venir acá, le voy a dar en Save Settings. Vamos a ver. Ahí nos dio un error. Dice diríjase a administración y management. Administration en gestión. Y cambie la contraseña del router actual a Cisco. Muy bien. Entonces aquí dice password router. Vamos a cambiarla a Cisco. Y volvemos a escribir Cisco. Le damos en Save Settings para guardar los cambios. Y ahora nos va a pedir que nos volvamos a autenticar porque cambiamos la contraseña. Entonces el usuario sigue siendo admin y ahora el password va a ser Cisco. Le damos clic en OK, ya tenemos la opción continuar para poder seguir configurando. Si se dan cuenta aquí nuestro porcentaje ya cambió al 80%, ya cambié la contraseña de acceso al router. Ahora dice cambiar el intervalo de dirección de DHCP en WR1. Entonces venimos acá y vamos a cambiar el intervalo de dirección. En este paso cambiará la dirección de la red interna de 192.168.0/24 a 192.168.50.0/24. Cuando la dirección de la red interna cambia, se debe renovar las direcciones IP de los dispositivos en la red interna para que puedan recibir las direcciones IP nuevas antes de que expire la licencia. Va, ahora, ¿cómo vamos a cambiar ese intervalo de direcciones IP? Vamos a cambiarlo desde la opción Setup. Nos vamos a Setup. Basic Setup. Y aquí dice desplácese hacia la parte inferior de la página y haga clic en Network Setups. Aquí estamos en Network Setups. La dirección IP asignada al router es 192.168.0.1. Cámbiela a 192.150.1. Muy bien, entonces vamos a cambiar acá. El 0 lo cambiamos por 50 y el 1 queda normal. Desplácese hacia la parte inferior de la ventana y haga clic en Save Settings. Muy bien. Nos vamos a venir acá a Save Settings. Ahora dice, tenga en cuenta que el intervalo de direcciones de DHCP se actualizó automáticamente. Para que refleje el cambio en la dirección IP de la interfaz en el navegador, aparecerá el mensaje Request Time, solicitud de tiempo de espera. Poco tiempo después, ¿por qué? Cierre el navegador web de PC0, en la ficha PC0 Desktop, haga clic en Command Prompt, símbolo del sistema, y escriba ipconfig/renew para forzar a PC0 a que vuelva a adquirir su información de IP mediante DHCP.
Muy bien, entonces cerramos esta parte de acá y ahora pues nos vamos a ir al command prompt y entonces aquí ya empezamos a utilizar los comandos, ¿verdad? Escribimos el comando ipconfig espacio diagonal renew, que lo que va a hacer es que elimine la dirección IP que tenía y que automáticamente le asigne una nueva dirección IP. Y entonces si nos damos cuenta, aquí ya nos dice cuál fue la dirección IP que se le asignó ahora. Si se recuerdan, pues la dirección que le había asignado al principio era la 0100. Ahorita le asignó la 50-100. Y con eso pues ya volvimos a tener conectividad a nuestra red. Si yo vengo acá y por ejemplo regreso a mi navegador web, como cambié la dirección del router, si yo puedo ingresar ahorita con 192.168.0.1, que era la dirección que tenía, me va a dar un error o me va a dar el mensaje de request time out, que quiere decir que no hay acceso. Entonces ahora la dirección del router es 192.168.50.1. Si le doy ahí, ahí sí ya me da acceso, coloco las credenciales, ahora es admin y la contraseña es Cisco y automáticamente yo ya estoy dentro del router. Si se dan cuenta, pues aquí ya nos aparece en Packet Tracer que el porcentaje de completación ya fue 100% porque logré configurar todo lo que me pedía, en este caso, pues este ejercicio. De esta forma, pues ya realizamos la configuración de nuestro router para poder conectar una computadora portátil al router. ¿Sí? Entonces, este sería el procedimiento que nosotros vamos a emplear en el caso de que nosotros necesitemos configurar un router dentro de nuestra red. ¿Estamos con eso? Dudas, preguntas, comentarios. Recuerden que ahorita todo lo estamos haciendo de forma simulada, pero todo este procedimiento lo podemos hacer físicamente en un router que nosotros tengamos en nuestros hogares. Entonces, si ustedes gustan, pueden empezar a probar esas configuraciones. Una duda nomás, Inge. Sí, decime, Milton. En donde dice ah, en el paso 7, donde dice cambiar el intervalo de dirección de DHCP en WR1, ¿por qué dice que hay que cambiar esas contraseñas antes de que vence la licencia o algo? Ah, bueno, ahí ya nos habla antes de que expire la licencia, pero en este caso son algunas de los estándares o normas políticas que crea la empresa para, en este caso, pues, utilizar el direccionamiento IP. No es que se vaya a vencer alguna licencia, sino que es como que el tiempo de vida que tienen para poderlo utilizar. Como les digo, estos son mecanismos de seguridad que de repente alguien ya conoce nuestra dirección IP y para poder ingresar o robar información, pues lo ideal es que se estén cambiando a cada cierto tiempo. Entonces, a través de esta política de seguridad, pues la empresa puede garantizar de que las direcciones IP no siempre son las mismas, sino que con este cambio, pues ya tenemos nuevas direcciones IP y con eso nosotros conseguimos mayor seguridad dentro de la red. Entonces, a eso se refiere IP nuevas antes de que expire la licencia. No es de que necesiten alguna licencia como Windows o como Office para poder funcionar, no, sino que es como que la forma en la que se van a estar configurando las direcciones IP. ¿Sí? Ah, ok, sí, porque me confundí en eso. O también según que hay que ah, cambiar la dirección IP porque a veces dice que se ensucia mucho la señal si no se Sí, cambia la dirección IP por un largo tiempo de un router. exactamente, sí, digamos, en este caso, más que todo, cuando hablan de que se ensucia la dirección IP, es por este asunto, ¿verdad? De que los virus informáticos y todo eso, pues ya van conociendo nuestra dirección IP y pues ya van detectando cómo obtener información o cómo filtrar información en nuestra computadora. Entonces, para evitar eso, pues lo ideal es estarlas cambiando. Entonces, ahí ya nos muestra cómo nosotros podemos hacer ese cambio de direccionamiento IP. Muy bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta?
Muy bien, como les decía, ¿verdad? Este procedimiento, como les digo, ahorita lo estamos haciendo en Packet Tracer, pero en realidad se puede trabajar de forma física. Para terminar nuestra actividad, nosotros la vamos a cerrar y antes de cerrarla le vamos a decir que se guarde. Le damos guardar, le damos en sí y de esta forma pues nosotros ya tenemos terminada nuestra actividad. Y con eso pues nosotros ya hemos completado el 100% de nuestra actividad. Si en algún momento tuviéramos alguna dificultad de que por ejemplo no nos da el 100% y nosotros ya llegamos al final, voy a volverla a abrir. Por ejemplo, yo reviso por acá y aquí en el porcentaje de completación. Yo les recomiendo de que para las actividades mejor si se registran para que les vaya guardando su procedimiento, porque si no puede ser que por no estar registrados con su cuenta de Cisco no les guarde el procedimiento o el porcentaje de completación. Por ejemplo, acá vamos a ingresar, voy a darle aquí en OK. Si se dan cuenta, bueno, esta es otra, no es la que estábamos trabajando. Voy a abrir la que estábamos trabajando en este momento, está dentro de las descargas, es esta de acá. Vamos a esperar allá que nos cargue. Vamos a verificar nuestro porcentaje de completación. Cuando estén trabajando con estas prácticas de Packet Tracer, si en algún momento no les llegara a dar el 100%, por ejemplo, aquí ya me aparece que tiene 100%, ¿verdad? Pero por ejemplo, si hubiera quedado en un 80 o 70, yo ya llegué al último paso. Dice cierre el navegador, en la ficha PC haga clic en Command Prompt, símbolo del sistema, IP. Bueno, ya llegué y dice aquí, verifique su puntuación, debe ser 100%. Y yo aquí tengo 80 o 70. Puedo venir acá en donde dice Check Results. Le doy un clic en Check Results y me voy aquí ya me dice felicitaciones, ha finalizado esta actividad. Pero si yo no, si me apareciera aquí un mensaje de que me hace falta algo, pues yo puedo ir aquí a donde dice Assessment Items y me va mostrando qué fue lo que yo hice. Por ejemplo, acá configuré el Fast Ethernet, el link al WRC1, correcto, correcto. Y aquí me dice dónde está mal. Por ejemplo, si yo no hubiera colocado el SSID, aquí me aparecería una X con rojo, que esto es lo que me hace falta. Entonces yo ya vengo y ya puedo regresar a esta parte de acá y busco dónde era donde se le colocaba el nombre, que en este caso era en esta parte, vamos a ver dónde está, Accompany. Aquí, en esta parte era donde se configuraba el nombre del SSID y entonces tendría que volver a revisar estos pasos para garantizar que los hice bien, ¿verdad? Esto es en el caso de que no me dé el 100%. ¿Dónde lo reviso? Check Results, Assessment Items y ahí ya puedo verificar cuáles están buenos y cuáles están malos. Aquí me da la puntuación de cuántos puntos pues valía cada una de esas prácticas. ¿Sí? Y de esta forma, pues yo garantizo que ya está terminado o que ya está finalizada mi actividad. Muy bien. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta más. Y si no, pues yo les agradezco por haber participado en la clase del día de hoy. Recuerden que el contenido pues ya está ahí dentro de la plataforma de aulas virtuales. Revísenlo. Por ejemplo, ahí vean, ya nos aparece la actividad que tienen que desarrollar o la actividad que tienen que trabajar. En este caso, pues es la HD2, realizar configuración de una NIC para usar DHCP. En realidad esto ya lo hicimos, ¿verdad? Que es lo que yo acabo de hacer, cómo configurar la NIC para DHCP. Pero yo acá les voy a mostrar que la tarea para esta semana, pues es la siguiente práctica, la 8.1.2.13, que yo ya se las dejé por acá, pero también les aparece acá en el IT Essential, ¿verdad? Si yo paso a la siguiente, ya me aparece configuración de routers inalámbricos en Windows y aquí está la práctica, ¿verdad? Conectar las computadoras inalámbricas a un router inalámbrico. Y entonces, así como realicé ahorita yo la actividad, así tendrían que realizar esa otra. De todos modos, revisen los contenidos que están por ahí en Netacad, pues lo que deberían de estar leyendo es, se sigue trabajando sobre sobre la sección 8.1 y pues vamos a trabajar el día de mañana tecnologías de conexión ISP y tecnologías de Internet, que sería lo que nos toca trabajar también para poder entender cómo funciona los servidores de Internet y cómo nosotros podemos conectarnos también a Internet y tener nuestras diferentes tipos de
configuraciones para que nos puedan funcionar los diferentes servicios. ¿Sí? Entonces, si no hubieran más dudas, si no hubieran más preguntas, yo les agradezco su participación. Recuerden que la clase se estuvo grabando y que más adelante pues se las voy a compartir para que la puedan revisar. Que tengan un bonito día y nos vemos el día de mañana a la misma hora.